La agonía por fin cesó. La incertidumbre llegó a su fin. Habemos reforma energética. Como paralelismo histórico, este 18 de marzo de 2025 concluimos ya el proceso legislativo. Mi nombre es Eric Manuel Priego Brito y voy a mantenerte informado al día sobre la implementación de la reforma energética 2024. El 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, nacionalizó la industria hasta llegar a esta fecha. Tenemos un nuevo modelo energético mexicano. Aunque tiene muchas similitudes con el modelo de 2013, existen algunas diferencias importantes que vamos a hacer notar. Vamos a enfocarnos al siglo XXI. En 2008, Felipe Calderón realiza los primeros cambios con la apertura e inclusión a privado mientras contratos celebrados con petróleos mexicanos, como los IEPS y los COPS. Ya en 2013 se hace la reforma de manera muy abierta, donde se permite ya la participación a los privados mediante diferentes esquemas de contratación. Esa reforma se da el 20 de diciembre del año de 2013 y de ahí vienen 21 leyes secundarias. El presidente Andrés Manuel había anunciado en su campaña que iba a hacer una contrarreforma y se apreciaba que no estaba a favor de la reforma energética de 2013. El 5 de febrero del año de 2024 presenta 20 iniciativas. Dentro de esas 20 iniciativas se encontraba una que reformaba los artículos 25, 27 y 28, precisamente los artículos que se encontraban en la reforma de 2013 de Peña Nieto. Ya se conocía la ideología, se conocía la filosofía, pero desde que inició el periodo, el presidente Andrés Manuel, denominado también la Cuarta Transformación, hubo algunos señalamientos y más que nada algunos actos que fueron muy evidentes y permitían que se apreciara que había intenciones, que había pretensiones, que la ideología y la filosofía era contraria a la del modelo energético de 2013, pero de jure no había manifestaciones aún. Es decir, el mundo jurídico no se había visto impactado de una manera tan clara como hasta ahora. Por ejemplo, cuando el presidente Andrés Manuel resulta vencedor en las elecciones el 1 de julio del 2018, pues desde que era presidente electo del 2 de julio hasta que toma protesta el 1 de diciembre del 2018, siendo aún presidente Enrique Peña Nieto, se dan un par de eventos muy importantes y muy notorios que llamaron la atención a la iniciativa privada. El modelo energético anterior de 2013 tenía una figura muy activa, muy relevante, que era las rondas petroleras, que precisamente consistía en, mediante licitaciones públicas internacionales, adjudicar los derechos para la exploración y la extracción de los hidrocarburos, mediante las diferentes modalidades de contratación. La ley de hidrocarburos permitía modelos de contratación muy particulares, ¿no? Como los de licencia, producción compartida, utilidad compartida, de servicios y cualquier otra modalidad que se permitiera. Aquí el tema es que el petróleo, con la reforma, ya era apropiable, es decir, una vez que se extrajera o que saliera del subsuelo, toda la cadena de valor podía realizarse por medio de los privados. Habiendo dicho eso, las rondas, existieron ronda 1, obviamente con 4 licitaciones dentro de esa ronda, y había 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. De ahí pasó lo mismo con una segunda tanda de rondas y obviamente con otras 4 licitaciones, 2.1, 2.2, 3 y 4, ¿no?
y había distintivos que algunas eran para aguas profundas, otras para aguas someras, otras eran para terrestres, convencionales, no convencionales, etc. De ahí entramos en las rondas 3 y se celebra la 3.1 bien, pero de pronto la 3.2 estaba pausada, no se llevaba a cabo, sufría modificaciones. La 3.3 igual, y esto lo cuento ya de manera muy resumida, hasta que de pronto en ese mismo periodo se hace evidente la cancelación de estas, me parece que en noviembre y en diciembre de ese año. Se cancela la ronda 3.2 y 3.3. Esa señal fue muy clara, ¿no? Una de estas tenía que ver con el fracking, pero el otro tenía que ver con el tema de aguas, y lo que llamó aquí también mucho la atención es que ya había empresas precalificadas, muchas inscritas y procesos ya avanzados. Bueno, con todo y eso, y sin que el presidente hubiese entrado en funciones, es decir, no había tomado protesta, estaba en funciones Enrique Peña Nieto, quien fue el impulsor de la reforma energética de 2013, pues con todo y eso se cancelaron estas rondas, y ahí teníamos una primer señal muy clara. Durante todos esos 6 años, la iniciativa privada, que había realizado inversiones importantes, y también todo el mercado relacionado con el sector de los hidrocarburos, y obviamente la industria eléctrica, que tendría que hablar de otra cápsula porque son bastantes cambios también que se dieron, pues permanecía en incertidumbre, porque de hecho, de facto, había actuaciones, había comportamientos y conductas por parte de la autoridad, sean los órganos reguladores coordinados, la CRE, la CNH, Petróleos Mexicanos, la CEA, que evidenciaban una política que realizaba ajustes a la reforma de 2013, o que omitía bastantes disposiciones que se encontraban en la reforma de 2013, como las que platicábamos de las rondas, las subastas eléctricas, tipos de contrataciones y licitaciones, la forma en que se deberían de trabajar las asignaciones. Obviamente, algo muy notorio, el tema de los permisos. Muchos permisos no se tramitaban, no se autorizaban, no salían. Entonces, esa época de falta de claridad, de precisión, de certidumbre, porque si bien es cierto, existía un derecho positivo, un derecho vigente, ese derecho no se aplicaba de la manera en que se encontraba ordenado y redactado. La última señal, la tercera señal por parte de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue precisamente el 5 de febrero, como comentamos, de 2024, cuando ya por salir presenta las 20 iniciativas. Fueron ya publicadas precisamente, me refiero aquí en este caso a la energía, ya el 31 de octubre de 2024. Vienen artículos transitorios donde dan 180 días para que se publique la legislación secundaria. Las normas de segundo nivel nos iban a decir de qué manera iba a funcionar el nuevo modelo energético mexicano. El 4 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta las iniciativas de reforma de la legislación secundaria, y ahí son 11 iniciativas que se presentan, de las cuales 8 son de reciente creación o adecuación de algunas existentes. Se tomaron varias cosas de lo que había, y ya de manera muy técnica 3 sí son modificaciones de la legislación existente. En total estamos hablando de 11 leyes secundarias que iban a
soportar o que van a soportar toda la política energética mexicana. Es decir, de 21 leyes que existían antes, ahorita estamos presentando 11. Eso no quiere decir que las otras desaparezcan, pero las que sí se crearon o modificaron, obviamente abrogan las leyes anteriormente existentes conforme a sus transitorios, o derogan las que fueron modificadas, los artículos aplicables que sufrieron modificaciones. Con dicha legislación secundaria, publicada precisamente en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el día 18 de marzo también de 2025, se publicaron 2 decretos. En un decreto venían 10 leyes y en el otro decreto está otra ley, que es la Ley de Ingresos. Tenemos ya en un documento que tiene aproximadamente 201 hojas uno, y el otro tiene 7 hojas, que es el de la Ley de Ingresos. Pero bueno, ahí está ya de manera clara la voluntad de la administración. Ya la ley del sector de hidrocarburos abrogó la ley de hidrocarburos del 11 de agosto del 2014, y esta nueva ley sufre modificaciones, pero lo importante, respeta muchas cosas que se encontraban antes, pero sobre todo el Estado de Derecho. Lo que ya existía se mantiene, como también lo respetó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que los contratos, algunos de los temores que había cuando él llegó, era que los contratos de las rondas o las subastas y demás, los derechos adquiridos se extinguieran, o como se decía, se cancelaran. Bueno, eso no sucedió, se respetó. Y bueno, ahorita en esta ley del sector de hidrocarburos y la ley del organismo público, que deja de ser empresa productiva del Estado, pero se convierte en un organismo público denominado Petróleos Mexicanos, bueno, también viene todo su cambio estructural. La ley de hidrocarburos pasa de tener 131 artículos que tenía antes, y ahorita tiene, no sé, 165 aproximadamente, 35, 36 artículos más. La ley de Pemex crece un poco, pero en esencia guardan muchas de las formas y del fondo que tenía la anterior, pero sí hay cambios muy, muy importantes, que eso los vamos a ir viendo de manera separada con cada ley. Pero lo que merece la pena saber es que hay apertura para la inversión privada. La política tiene mucha inclusión en materia ambiental, en energías renovables, toda la reforma energética en sí, que es totalmente acorde a la filosofía y a la ideología de la actual presidenta, que es una persona pro ambiente y pro humanidad. En figuras que desaparecen, por ejemplo, en la ley del sector de hidrocarburos, desaparece la figura de la extracción comercial. Es una contraprestación que se pagaba a los titulares de las tierras, que era un porcentaje, había bastantes disposiciones y lineamientos al respecto, pero se permite contratar con los contratos de exploración, de extracción, con Petróleos Mexicanos también, y creo que merece la pena ya ir revisando el modelo. Ahora bien, habiendo ahorita acabado el proceso legislativo, que lo debe desarrollar precisamente el Poder Legislativo, le toca al Poder Ejecutivo, conforme a la facultad reglamentaria del artículo 89 constitucional, que se realicen todos estos reglamentos para que se puedan ejecutar las leyes. Y en los transitorios igual tenemos 180 días para que las autoridades competentes realicen todos los reglamentos, ajusten también las disposiciones administrativas. Se aprecia que ya hay más inclusión posible, trabajar la iniciativa pública y privada de la mano para lograr estos objetivos. Recordemos también que en normatividad, en el ejercicio del poder,
La simplicidad es la máxima sofisticación.